Muy bien, hermanos, vamos a tener el estudio del catecismo mayor en esta tarde. Y vamos a hacer hoy una pregunta, la pregunta 88. Entonces, esta trata sobre el juicio final. El juicio final, una doctrina también importante, también a menudo descuidada. Y bueno, pues vamos a también hacerle el caso, la atención que esta doctrina, esta enseñanza se merece. Y bueno, como había comentado la semana anterior, ¿no? Nos estamos acercando, si tenemos el catecismo en casa y lo consultamos, ¿no? Pues estamos ya llegando al final de la primera parte del catecismo. El catecismo mayor está compuesto con dos grandes partes. Primera, lo que se tiene que creer, lo que el cristiano tiene que creer. Y segunda parte, la parte de lo que el cristiano tiene que hacer, ¿no? Se podría decir, pues, la parte doctrinal por un lado y la parte ética por otro lado. Y la ética, como decíamos, la ética es el estudio de los 10 mandamientos, el estudio de la ley del Señor. Y esa es, pues, entonces nuestra base de lo que hemos de hacer y de lo que no hemos de hacer. Y como decía, pues, y lo vuelvo a decir ahora, el Catecismo Mayor de Westminster es un documento importantísimo. Importantísimo. No hay un documento confesional, yo creo que me aventuro a decirlo, no hay ningún otro documento confesional de la Iglesia cristiana en todos los siglos que haya hecho un estudio tan pormenorizado de la ley de Dios. Y nos estamos acercando, entonces estoy pues animándoos entonces a que estemos también asistiendo, haciendo ese esfuerzo. Espero que comencemos, si no hay ningún contratiempo, ¿no? Si el Señor así lo permite, este estudio de la ley del Señor dentro de 2 semanas. Es decir, la semana siguiente haríamos dos preguntas juntas, ¿no? Y entonces dentro de 2 semanas comenzaríamos ya el estudio, que yo espero que va a ser también, espero que sea también algo importante para nuestras vidas y también pues para la vida de la congregación. Pero bueno, entonces lo que nos toca hoy en día, el día de hoy, es esta pregunta 88, que nos dice qué seguirá inmediatamente después de la resurrección. Lo estuvimos considerando la semana anterior, ¿no? La resurrección de los muertos. Y la respuesta nos dice: inmediatamente después de la resurrección seguirá el juicio universal y final de los ángeles y de los hombres, cuyo día y hora ningún hombre sabe, para que todos velen y oren y estén siempre preparados para la venida del Señor. Y esta es la respuesta que nos da el catecismo. Si miramos las notas, los textos bíblicos, ¿no? Pues veremos que son, lo tengo que decir, ¿no? No es una crítica que yo haga, ¿no?, a los hermanos que hicieron el catecismo mayor, ¿no? De la misma manera que yo los alabo en cuanto a la pues eso, que era muy pormenorizado en cuanto a la ley de Dios, ¿no? Pues hay que decir que es muy ligero, se puede decir, ¿no?, la base bíblica que nos dan. Nos dan solamente 3 textos. Uno en 2 de Pedro, capítulo 2, el segundo en Mateo, capítulo 25, y el tercero en Mateo 24. ¿No te aparece Lucas? No. Aquí sale Lucas 21:35. Bueno. En la edición de Westminster hoy. Ya. Es que esta vez lo he intentado, a no ser que haya habido un fallo, he tomado la versión que se ha publicado en la Biblia de la Herencia Reformada. Que eso fue
porque, quiero decir, lo hice porque eso es una revisión bastante exhaustiva de la nota de pie de página. Y hasta el momento lo único que hacía era tomarlo del blog Westminster Hoy. Sí. Entonces, bueno, no lo sé. ¿No tienes ahí una edición impresa? ¿Sí? Aparece... Ah, mira. Un versículo más. Sí. Pues podría ser. Bueno, en todo caso, que es 21, 35, 36. Vale. Lo noto. Vale. En todo caso, pues, la enseñanza de la Biblia en cuanto al juicio final es mucho mayor que estos textos, ¿no? Mucho mayor. Y entonces creo que en el día de hoy nos vamos a desbordar un poco más entonces lo que vemos aquí, ¿no? Acerca del juicio final. Y creo que vale la pena, porque se puede decir que es una doctrina muy dejada a un lado. Yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez algún sermón, algún mensaje, algún estudio acerca del juicio final como tal. Yo no. Llevo unos cuantos años, ¿no? Es la responsabilidad también nuestra de los que enseñamos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya que lo hacemos, seguimos aquí el catecismo, nos da la oportunidad, es bueno entonces que podamos a lo mejor ampliar un poquito de miras, ¿no? Con la enseñanza más plena que nos da la Biblia en su conjunto. Y podríamos entonces pues comenzar acerca de, se puede decir, las bases de este juicio final o las pruebas del juicio final, ¿no? Y bueno, pues primeramente podemos pensar que esto es algo que incluso está accesible a veces a los hombres por medio de su luz natural. De su luz natural. Como decíamos que la inmortalidad del alma, por ejemplo, hay escritores, filósofos, no cristianos que han llegado a esa conclusión, ¿no? Que el alma es inmortal, ¿no? Y que no muere. No así con la resurrección de los muertos, pero con el juicio final, el hombre natural puede llegar a esta idea. ¿Por qué? Porque es algo bastante común en los hombres, los filósofos, etcétera, pues concebir al hombre en función de la ley natural. La ley natural, el conocimiento natural que uno tiene de la ley de Dios. Entonces, por añadidura, entonces, si el hombre está sometido a la ley natural, estar sometido a la ley natural significa que está sometido a un juez. A un juez. Y que el juez entonces lo va a juzgar en función de esta ley, ¿no? Y esto es algo que esta ley natural, que el hombre esté bajo la ley natural, implica juez, implica juicio. Tanto en nuestra vida, ¿no? Ya digo, pues esto es lo que naturalmente se entiende, ¿no? De los juicios, ¿no? Que los hombres pueden recibir. Un simple refrán, ¿no? Como por ejemplo, quien mal anda, mal acaba. Entonces eso, el hombre está sometido a esta ley natural, ¿no? Y si la transgrede, va a venir el juicio sobre él, va a acabar mal, ¿no? Y bueno, pues esto también abre la base para que haya un juicio final, ¿no? Si las almas son inmortales, ¿no? Entonces que haya un juicio universal en base de las obras. Y en realidad, pues esto podemos ver que está relacionado también a todo esto lo que leemos en Romanos capítulo 2. Y en Romanos capítulo 2, pues se hace bastante, el apóstol hace bastante atención aquí, porque dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas.
Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación, dice, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está empezando entonces a describir este justo juicio de Dios, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras la vida eterna, a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma humana, que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios no hay excepción de personas, porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Y a continuación pues empieza a hablar de la ley y de la justificación. Cuando dice en el versículo 13 que serán los hacedores de la ley, los justificados. Y esto evidentemente no se ha de ver aquí como una base bíblica de que la justificación o la salvación sea por las obras, porque bueno, esto está en contra de todo lo que enseña la Biblia y en particular Pablo. En la misma carta, en Romanos, en el capítulo 4, pues está diciendo que si Abraham fue salvo por las obras, tiene de que gloriarse. Entonces no es esto, sino que aquí está está exponiendo acerca de este juicio de Dios que ha de juzgar las obras, ¿no?, de los hombres, ¿no? Las obras es la base de este juicio, y después ya vamos a ver, pues a entrar un poco más en detalle. Bien, pero después también hay, por supuesto, más pruebas bíblicas en cuanto a este juicio. Por siendo breves, podemos leer en Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 12. Y versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vemos otra vez la idea, juicio de qué, de obras, de las obras de los hombres, ya sea buena, ya sea mala. Tenemos también en el Nuevo Testamento Judas, versículos 14 y 15, Judas 14 y 15, que nos dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con sus santos millares para hacer juicio contra todos y para dejar convictos a todos los impíos entre ellos, acerca de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y acerca de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces está juzgando el Señor las obras, y particularmente aquí está hablando de los impíos, pero antes, la primera frase es para hacer juicio contra todos. Y está hablando entonces de un juicio final, porque está pues hablando del Señor vino con sus santos millares. Aquí está entonces ya refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y bien, pues entonces esto es un pequeño ejemplo del juicio final en la Biblia. Miramos en el Salterio, y el Salterio está lleno de juicio de Dios, lleno de juicio de Dios en los salmos que cantamos, ¿no? Y que, pues no tenemos ningún problema nosotros en cantarlos, ¿no?, acerca de este juicio. Normalmente en las iglesias, que no se canta los salmos, eso ya de entrada, ¿no?, pero en muchas iglesias antiguamente, pues los salmos se leían, ¿no? Se leían para introducir el culto, o una lectura, de igual manera que nosotros pues leemos Antiguo y Nuevo Testamento, pues a lo mejor se leía unos versículos, ¿no?, de la Biblia.
y muchas veces se leía el libro de los Salmos. Y bueno, pues no sé si han tenido ustedes la misma experiencia, pero invariablemente cuando se leían los Salmos, cuando comenzaba alguna idea de juicio, se paraba de leer. Siempre era la parte, digamos, de alabanza, etcétera, pero no se leía. Entonces, bueno, pues es importante, no es importante, tenemos que leerlo públicamente, tenemos que cantarlo también acerca del juicio, acerca incluso de las imprecaciones. ¿Esto nos toca a nosotros para algo? Pues claro que sí, porque cuando los Salmos nos está hablando del juicio, que el Señor trae juicio, es que es declaración de nuestra fe del juicio final. Del juicio final. Y estamos entonces expresando nuestra esperanza final en Dios, la cual incluye este juicio final. Cuando, por ejemplo, cantamos en el Salmo 9, ¿verdad? Cantamos en el Salmo 9, versículo 16. Jehová se ha hecho conocer por el juicio que hizo. En las obras de sus manos fue enlazado el malo, y Gayón, Selah. Bueno, pues vemos, sí, aquí está no directamente hablando del juicio final. Está hablando del juicio en la providencia, está hablando del juicio en la historia que el Señor trae en la vida de los hombres, lo mismo que trae en la vida de las naciones. Y entonces este juicio en la historia y este juicio en la providencia es un anuncio, podríamos decir, utilizar esta palabra, es un arras de este juicio que ha de venir en el último día, el juicio final. Es un avance, por lo cual no hemos de estar rechazando todas estas declaraciones bíblicas, como por ejemplo también otra semejante en el Salmo 58 y versículo 11. Salmo 58, versículo 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay fruto para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. De la misma manera que hemos leído en el Salmo 9, que Dios se ha hecho conocer en el juicio que hizo. Y esto manifiesta entonces la justicia de Dios. Los juicios de Dios en la historia manifiestan su justicia, manifiestan su santidad, y el nombre de Dios, por lo tanto, es santificado, como una y otra vez leemos en el libro de Ezequiel. Y entonces conocerán que soy Jehová Dios, o que mi nombre es Jehová. Dios se da a conocer también en sus juicios, en la historia, de que Él es un Dios justo, lo que decíamos, y en mal anda, mal acaba. Se manifiesta que Él es un Dios justo y que retribuye las obras malas e injustas de los hombres. Pero vemos que esto, podemos ahora centrarnos más en cuanto al juicio final como tal. Y el juicio final como tal, primero, ¿quién lo va a llevar a cabo? Pues el Señor Jesucristo. Leamos en 2 de Timoteo, en el capítulo 5 y versículo 1. No, perdón, no 5, es 4. Ya decía yo que había algo. Te requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es el Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, como también nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Esto sí que es correcto, porque dice: es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo. Como también en Mateo 25 leemos que capítulo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de gloria. Es el Señor Jesucristo en su manifestación, en su venida, cuando Él se siente en el trono de gloria para juzgar a los unos y a los otros, ¿no? A los vivos, a los muertos. Versículo 32, serán reunidas delante de Él todas las naciones para ser juzgadas. Entonces, de esta manera se va a manifestar su gloria divina, porque Él va a juzgar. Y entonces Él se va a manifestar entonces su omnisciencia, que Él es Dios. Él, Jesucristo, es Dios. Se va a manifestar entonces su dignidad como Rey de reyes y Señor de señores, el Señor de todas las naciones. Esto que las naciones hoy rechazan, pero que en base a esto mismo todas las naciones van a ser juzgadas. Y bien, pues entonces vemos que esto es también lo que podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 22 y 27, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, y el versículo 27, que el Padre le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesucristo como el mediador, el Rey mediadorial, Rey de reyes, Señor de señores, va a hacer juicio en su venida. Y hay entonces la resurrección que estuvimos considerando la semana anterior. Y esto es a tener en cuenta, ¿verdad? Porque la visión que en muchos círculos evangélicos se tiene, ¿no? Es de un Jesús completamente hippie. Y en los años 70, principios de los 70 y mediados de los 70, pues hubo, dicen, un revival evangélico entre los que habían sido hippies, ¿no? En Estados Unidos, y también nos llegó aquí, pero que básicamente nos presentaba a Jesús como un hippie, ¿no? Que predica amor y paz entre todos los hombres, ¿no? Y bueno, he conocido también grupos evangélicos, ¿no? Que verdaderamente ellos son hippies, ¿no? Y el Jesús que aparece en sus dibujitos, ¿no? De sus publicaciones son esos hippies. Pero es que vemos que Jesús ahora es el Rey exaltado, ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios el Padre, que es el Rey de reyes, el Señor de señores, que está gobernando y pastoreando todas las naciones con vara de hierro, que está ejerciendo el juicio en la historia y que va a ejercer el juicio final, sentado en su trono de gloria. Va a venir también, pues, en su manifestación con todos los santos ángeles, como hemos leído también en Mateo 25, para hacer el juicio. O es también lo que podemos leer en Marcos capítulo 14, versículos del 61 al 64. Marcos 14, del 61 al 64. Será 13, ¿verdad? No puede ser. No. Bueno, en todo caso vamos a continuar adelante. Su venida, que ha de ser también, en segundo lugar, gloriosa. Ha de ser gloriosa. En su manifestación, pues leemos en Lucas, en el capítulo 9,
Y en el versículo 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga, dice, en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Como hemos dicho, será la manifestación de su divinidad. Y entonces, nos acordamos entonces de lo que también habíamos considerado la semana anterior, ¿no? Acerca del sonido de la trompeta, porque se sonará trompeta, primera de Tesalonicenses capítulo 4, en su venida final y gloriosa. Bueno, pues entonces vemos que este sonido de trompeta que en la Biblia pues es una imagen o un símbolo de triunfo, también de batalla, ¿no? Se tocaba trompeta para la batalla y de triunfo, como vemos también cuando los muros de Jericó cayeron. Pero bueno, pues también podría ser literal, ¿no? Porque ciertamente se escuchará trompeta. Habrá un sonido entonces universal como de trompeta que acompañará entonces tanto la venida como la resurrección de los muertos, como también el juicio final. Será una conflagración universal. Y también todo lo que acompañará es que, como dice segunda de Pedro, la tierra actual será consumida por fuego y los cielos actuales serán consumidos por el fuego. Será entonces un cataclismo del cual, el diluvio universal de Génesis fue una especie de ejemplo o de imagen, pero lo único que entonces aquella tierra fue anegada, seguramente también transformada, ¿no? por efecto del diluvio universal, pero la tierra se mantuvo. Sin embargo, esta tierra tal como lo conocemos va a ser consumida y estos cielos van a ser consumidos, van a ser, sí, renovados. Vamos a vivir también en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. No va a ser un mundo de los espíritus completamente etéreo, ¿no? y sin cuerpo. Eso sí será glorificado. Podemos decirlo, adaptado para la vida eterna, con la morada del Señor en ella. Bien, pues entonces también nos da más detalles acerca de esta venida. Vemos también que los ángeles tienen también, los ángeles, santos ángeles de Dios, tienen una participación también en ella, porque nos dice en Mateo capítulo 13 y versículos 39, dice, el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, como también en el versículo 49, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya hablaremos de nuevo también la semana siguiente, si Dios lo permite, acerca del horno de fuego. Pero vemos que tienen una participación porque son ellos los que van a hacer la separación de los justos y de los injustos, como también enseña Mateo 25, que apartará las ovejas de las cabras, de las cabritas. Entonces, bien, estos serán los ángeles y ellos también echarán, ¿no?, a los condenados, ¿no?, al horno de fuego. Bien, pues entonces Cristo lo hará en su trono glorioso, como hemos visto en Mateo 25 y 2 de Corintios 5. Y bien, como ahora vemos lo que dice aquí, inmediatamente después de la resurrección, en la respuesta del catecismo dice, seguirá el juicio universal, es decir, de todos, universal y final de los ángeles y de los hombres. Entonces, ¿a quién se va a juzgar? Y la respuesta entonces del catecismo de la Biblia es a los ángeles y a los hombres. Evidentemente que van a
juzgar a los ángeles que participaron de la rebeldía de Satanás, a los ángeles impuros, a los ángeles caídos, ¿no? Lo leemos en distintos lugares de la Escritura del Nuevo Testamento, especialmente, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Están reservados para juicio en esas cadenas de oscuridad. Podemos también leer pasaje bastante paralelo en Judas capítulo 6, versículo 6, Judas versículo 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, hasta el juicio del gran día. Y ellos tienen una conciencia y expectativa de lo que les espera. Saben que les espera el juicio final y la condenación también en el horno de fuego, con el diablo y con todos los reprobados y los condenados de los hombres. Y por eso nos dice Santiago que sí, los diablos creen en Dios, creen, pero tiemblan. Y cuando Jesús echaba a los demonios, ¿no? Leemos que ellos decían, has venido para atormentarnos, no nos atormentes antes de tiempo. En Mateo capítulo 7, versículo 29. Entonces ellos tienen claro que les queda, este es el final que tienen, y por lo tanto ellos aprovechan el tiempo. Volviendo un poco a lo que hemos estado viendo esta mañana, ¿no? Acerca del trabajo, que muchas veces nosotros perdemos el tiempo. El diablo no pierde el tiempo. El diablo trabaja intensamente. Y los demonios trabajan intensamente para la perdición de los hombres, para arrastrarlos. Por eso nosotros también hemos de ser celosos en el servicio al Señor y en la obra del Señor, ¿no? Para también servir al Señor y en la medida que el Señor nos lo permita, anunciar el Evangelio y dar a conocer al Señor. Contrarrestar la obra del diablo en este tiempo, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, nos dice en el Evangelio. Falta que los cristianos también seamos celosos, fervientes al Espíritu, sirviendo al Señor, como dice Pablo en Romanos 12. Bien, entonces va a juzgar a los ángeles caídos, juzgará también a los santos ángeles. Miremos que la Escritura no dice nada en ese respecto, pero bueno, puestos a decir algo, una respuesta, no sería fuera de lugar si ellos fueran juzgados en el sentido de ser confesados por Cristo. Como hemos leído, ¿no? Aquel que se avergüence de mí mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga él y sus santos ángeles, ¿no? Y aquel que lo confiese será confesado por el Hijo del Hombre. Entonces ellos que han mantenido su integridad, ¿no? El Hijo del Hombre bien los puede confesar públicamente, de la misma manera que también, como vamos a ver, lo va a hacer también con sus hijos, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a los ángeles, ahora, en cuanto a los hombres, es de toda condición, no hay nadie que va a escapar del juicio final. Leemos en Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, dice, según sus obras. Grandes y pequeños, ¿no? Los grandes de este mundo
los gobernadores de este mundo, los grandes magnates de este mundo, los grandes influencers de este mundo, ¿no? Los que dirigen este mundo de una manera o de otra, económicamente, políticamente, culturalmente, etcétera, etcétera, y la persona más insignificante, grandes y pequeños, es universal para todos. Y las riquezas del rico, como cantamos en el Salmo, no les va a servir de nada. No va a poder presentar, aunque tengan pues miles y miles y miles de millones, no va a poder presentar nada para el rescate de su alma. Grandes y pequeños. También los justos y los injustos. Los justos y los injustos también pues van a recibir el juicio final. Capítulo 3 y versículo 17 de Eclesiastés: dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío. Y entonces los condenados van a ser, como hemos visto en Romanos 2, como hemos visto también en la última cita en Apocalipsis, conforme a sus obras. Mateo capítulo 12, versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive serán condenados y la reina del sur será condenada, ¿sí? Pero su juicio será más, digamos, ligero que los hombres de esa generación que tenían el conocimiento del Evangelio. Cristo estaba con ellos y ellos rechazaron voluntariamente, pertinazmente de creer en Él. Serán entonces condenados por sus obras, principalmente por aquellas obras, la principal de la incredulidad y de la rebeldía en contra de Dios. Pero también sus obras en particular van a ser llevadas a juicio. Sus obras en particular, sus obras, como leemos en los que todas las cosas van a ser llevadas a juicio. Nos dice Jesús que hasta de la palabra vana. Si uno dice tonto, raca, ¿no? a otro, ¿no? Y peca, ¿no? De todas las acciones de los hombres, todos los secretos de los hombres van a ser juzgados, todos los pecados de los hombres van a ser juzgados y condenados. Y bien, pues entonces vemos que hasta los mínimos detalles, como decía en Mateo 12 y versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hemos leído también en Eclesiastés 12, 14, ¿no? Que Dios llevará toda obra a juicio, sea buena o mala. Evidentemente, pues, vemos que los hombres que se condenan, ¿no? Nos acordamos, ¿no?, de lo que hemos estado viendo acerca de la enseñanza de la elección y la predestinación, ¿no? Están los reprobados. Los reprobados ya lo fueron de antemano, como también lo fueron los elegidos, ¿verdad? Y los condenados, los reprobados, pues se condenan, pues sí, porque Dios los ha desechado y entonces ellos no alcanzan la salvación. No la pueden alcanzar. Y no la alcanzan.
pero cuando lleguen al juicio no van a ser condenados. La base sobre la cual van a ser condenados no va a ser que ellos no has sido tú elegido. La base por la cual van a ser condenados va a ser entonces no su no elección, no su no predestinación, sino los pecados que ellos habían cometido durante su vida. Y eso va a ser, pues, el acta en contra de ellos. Entonces vemos que en este juicio las naciones serán separadas y los libros serán abiertos, como nos enseña en Mateo 25. Como vemos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, cuando los profetas convocaban a la nación para escuchar el juicio, en Isaías capítulo 1 dice: oíd cielos, tierra, oídme, porque yo declaro el juicio contra vosotros, ¿no? Bueno, pues vemos que en ese mismo día los cielos, la tierra serán testigos, ¿no? Podríamos decir y aventurar también que seguramente también los ángeles, que ellos también son testigos de lo que hacen los hombres, participan también del gobierno de Dios, cuidan a los hombres, sobre todo a los hijos de Dios, están al servicio de los herederos de la salvación, están atentos en los cultos, en las asambleas cristianas. Bien, pues entonces los ángeles también pueden tener una participación como testigos. Y también nos dice que nosotros hemos de juzgar al mundo. No podemos entonces aventurarnos mucho. Las cosas ocultas son para Jehová Dios, las reveladas son para nosotros. No podemos ir más allá de los límites de la Escritura, pero tal vez la participación de los justos en esto es también como testigos, ¿no? No en general de todos los hombres, sino de aquellos que puedan estar en contacto con nosotros, ¿no? Nosotros podamos dar testigos, no sabemos, ¿no? Pero también vamos a tener una participación los creyentes en este juicio. Y Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces los creyentes van a presentarse delante de este trono justificados con las ropas de la justicia de Cristo, justificados con las vestiduras de la salvación que Él nos da. Entonces, vendrán nuestros pecados a estar presentes de alguna manera en el juicio, en absoluto para condenación, Después, esto es una cuestión a veces debatida. Se hará mención de nuestros pecados en el juicio final, aunque no vayamos nosotros a ser condenados por ellos, porque esas son consideraciones en base de la justicia de Dios y de su omnisciencia, porque Él conoce todas las cosas. Y entonces, no lo sabemos, pero en todo caso, para nuestro consuelo, sí que sabemos lo que nos dice la Escritura. Es que Miqueas, por ejemplo, capítulo 7 y versículo 19, Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O Jeremías, capítulo 31 y versículo 34. Jeremías 31, 34. No
enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Porque después continúa diciendo, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Los creyentes no vamos a ser avergonzados por nuestros pecados en el día final. Porque ese oprobio cayó sobre Cristo. Porque Él se hizo maldición para librarnos de esta maldición y de todas las maldiciones por nuestros pecados, que por nuestros pecados merecemos. Bien, pues entonces queda este juicio delante de nosotros, cuyo día y hora ningún hombre sabe, dice. Día, será un día. Bueno, pues lo que decíamos esta mañana del día en el que fueron creados, ¿no? De Génesis 2:4, que no es un día de mañana y tarde. Sin duda ese día final no es un día de mañana y tarde, es un día en un sentido de tiempo, ¿no? Que puede tomar pues unos cuantos días, unos cuantos años, ¿no? Para el Señor 1000 años es como un día, y seguramente pues va a tomar pues mucho más que un día literal de 24 horas el juzgar a todos los vivos y los muertos de todas sus obras. Entonces, cuyo día y hora ningún hombre sabe, para que todos velen y oren y estén siempre preparados para la venida del Señor. Vamos a estar preparados para la venida del Señor. Sabiendo todas estas cosas, ¿cómo no debe ser vuestra manera de vivir, en manera santa, piadosa manera de vivir? Esperando, teniendo esa expectación de su venida, por lo tanto también de la resurrección de los muertos, también del juicio final. Hemos de estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Hemos de estar esperando entonces el final de todas estas cosas. Hemos de estar esperando el juicio final. Y mirad, hermanos, y yo, en cuanto ahora a lo que voy a decir, no es ni mucho menos para buscar polémica, por supuesto, en este punto, porque no quiero buscar polémica en este punto. Hay hermanos reformados también que tienen posiciones en cuanto al final de los tiempos, ¿no? Está la posición A, está la posición post, está la posición pre, etcétera, etcétera. En particular, los queridos hermanos que tienen la posición postmilenialista, y hay pues muchos hermanos reformados y sinceros que tienen una posición postmilenialista, postmilenial, ¿no? Y por supuesto yo los respeto, comprendo su posición, su postura, comprendo y sé también el origen de la misma, que no comparto. Pero mi gran objeción a todo esto se podrá decir que es algo muy simple, ¿no? Muy de niño pequeño, que es que no hemos de estar esperando la venida de un milenio, hemos de estar esperando la venida del Señor Jesucristo. Hemos de estar esperando su juicio, el cual nadie sabe. No tenemos que contar, no, todavía tenemos que esperar 1000 años más y después podrá venir, ¿no? Hemos de estar esperando, porque en cualquier momento puede ser para nosotros el juicio también, por supuesto, ¿no? Si el Señor nos lleva, ¿no? Está dispuesto que muera de una sola vez y después de ello el juicio, ¿no? Como dice Hebreos 9. Pero en un sentido general para todos los hombres, lo veo bastante incompatible. Estar esperando a la vez una época dorada para la Iglesia en el mundo y estar esperando a la vez la venida del Señor Jesucristo que ponga fin a todas las cosas. Y si tenemos que ponerlo en el plato de la balanza, pues ¿con qué nos tenemos que quedar, hermanos? Con la venida del Señor Jesucristo mañana mismo, si así fuese. Bien,
Pues andemos entonces, hermanos, en el Señor, en el temor del Señor. Esto nos inspira, nos infunde pues pensamientos altos, pensamientos también de temor en cuanto a nuestros pecados también. Esto no va en contra del crecimiento de la Iglesia. Muchas veces se dice, no, si te pones a hablar de estas cosas demasiado, oye, nadie va a venir a la Iglesia. Hablemos mejor de cosas positivas y no tratemos cosas escabrosas, hombre. No es así. No es así. Leemos en Hechos capítulo 9 y versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. En el temor del Señor somos consolados, animados, corregidos, exhortados, y las iglesias además, andando en el temor del Señor, eran multiplicadas cada día. Multiplicadas a cada día por la predicación de Cristo y del Evangelio. Bien, pues hermanos, que así sea, que estemos, como hemos dicho, esperando y avanzando entonces esta venida de nuestro Señor Jesucristo para también juzgar a vivos y muertos, teniendo esta confianza en el Señor de nuestra salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén.